Gracias por esta noche, gracias por darnos otra oportunidad de estar aquí en tu casa. Gracias por mis hermanos, gracias por su fidelidad, Señor, que ellos siempre están aquí cada miércoles, cada servicio. Y estamos aquí, Señor, porque queremos más de ti, Señor. Queremos aprender más de tu palabra, queremos recibir más de tu presencia. Estamos aquí, Señor, porque sabemos que sin ti, Señor, no somos nada y sin ti no podemos hacer nada. Así que, Señor, te pedimos que tú bendigas nuestro tiempo, nuestro estudio, que tú estés con nosotros, Señor, y que tú hagas esa obra que solamente tú puedes hacer. Señor, esta noche queremos recibir algo fresco. No queremos la rutina, no queremos la tradición esta noche, pero queremos algo fresco, algo vivo, algo que va a cambiarnos y transformarnos y alimentar nuestra fe. Entonces, Señor, encomendamos este tiempo. Dame, Señor, la gracia que yo necesito para ministrar tu palabra, que en todo tú seas glorificado. Esa es nuestra oración y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gracias, hermanos, bendiciones. Si tienen sus Biblias, hermanos, por favor, ábranlas conmigo. Ahí en el libro de Jonás, Jonás capítulo 1. Y para empezar nuestro tiempo en la palabra, solamente vamos a leer tres versículos, hermanos, los versículos 1 al 3. Jonás, capítulo 1. Vamos a empezar ahí en el versículo 1 y leer hasta el versículo 3. Amén, hermanos, todos trajeron sus Biblias o sus celulares. No sus celulares, hermanos, sus Biblias, amén. Y Jonás capítulo 1, 1 al 3. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén conmigo. Amén, amén. Y vamos a leerlo. Así dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones. Esta noche, hermanos, he titulado a nuestro estudio a simplemente el profeta Jonás. El profeta Jonás. Esta noche, hermanos, vamos a empezar un estudio sobre el libro de Jonás. De todos los libros, hermanos, del Antiguo Testamento, posiblemente el libro de Jonás es el libro más interesante y también el libro más emocionante. La historia del profeta posiblemente fue una de las primeras historias de la Biblia que muchos de nosotros aprendimos cuando éramos niños. En mi opinión, no hay nada más interesante y emocionante que una historia de alguien que fue tragado por un gran pez y luego vivió para contar su historia. Esta historia, en mi opinión, es una historia tan increíble y yo creo que esa es la razón por la cual a los niños les encantan el libro de Jonás y la historia del profeta Jonás. Sin embargo, hermanos, después de tomar el tiempo para
estudiar este libro y leer este libro, pronto descubres que este libro realmente es más que una historia para los niños. Pero este libro es un libro lleno de muchos temas y muchas lecciones profundas. Lecciones, por ejemplo, sobre el discipulado, lecciones sobre el ministerio, lecciones sobre la oración, el carácter, el corazón de Dios. Definitivamente, como vamos a ver, lecciones sobre la persona de Cristo, sobre la resurrección de Cristo y definitivamente sobre el Evangelio de Cristo. En otras palabras, hermanos, esto es lo que estoy diciendo. Hay mucho tesoro que se encuentra en el libro de Jonás. Y yo confieso esta noche que este libro es uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento. Y esto es lo que vamos a hacer, hermanos. Por las próximas semanas vamos a tomar el tiempo para estudiar este libro y recibir todo lo que el Espíritu quiere enseñarnos y darnos a través de este libro. Amén, hermanos. Y para empezar esta noche, solamente vamos a tener una introducción al libro, a la historia del profeta Jonás. Y solamente vamos a cubrir, estudiar los primeros 3 versículos. Y lo que quiero hacer, hermanos, es para cada versículo quiero darles un punto que vemos y aprendemos del texto. Así que vamos a empezar, hermanos, nuestro estudio. Y esta noche quiero enseñarles 3 cosas en estos 3 versículos que vemos y aprendemos. Y como siempre, hermanos, vamos a empezar ahí en el versículo 1. Y noten, hermanos, que primera cosa que vemos aquí es lo que yo he llamado el ministerio de Jonás. El ministerio de Jonás. Esa es la primera cosa que vemos en nuestro texto. Jonás era un profeta de Jehová. Y noten conmigo una vez más, hermanos, allí en el versículo 1, noten que el libro empieza con las palabras, vino palabra de Jehová. ¿A quién, hermanos? A Jonás. Ahora, hermanos, realmente eso describe, esas palabras describen el ministerio de un profeta del Antiguo Testamento. Y esta es la idea. Los profetas recibían palabra de Jehová y después de recibir, compartían esas palabras con el pueblo de Dios. Realmente la palabra profeta quiere decir declarar o anunciar o proclamar. Esa es la idea detrás de la palabra profeta. Y ese era el trabajo, el ministerio de un profeta. Literalmente ellos eran los portavoces de Dios. Y simplemente declaraban el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Ahora, hermanos, aunque el libro de Jonás no nos da mucha información acerca del trasfondo de Jonás o acerca de la historia de Jonás, se nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 14, a los versículos 23 al 25, y no tienen que voltear ahí, vamos a enfocarnos aquí en Jonás 1, pero ahí en ese texto se nos dice que Jonás era un profeta quien ministró en el reino del norte de Israel durante el reinado de un rey llamado Jeroboam el segundo. Y se nos dice que él ministró durante aproximadamente la primera parte del siglo 8 antes de Cristo. Y muchos dicen que posiblemente el profeta Jonás
ministró durante el mismo tiempo del profeta Amos. En otras palabras, él era un contemporáneo del profeta Amos. Ahora, hermanos, de acuerdo a esa referencia, ahí en Segunda de Reyes, se nos dice que Jonás era de una ciudad de la región de Galilea, que literalmente Jonás era de Galilea. Ahora, ¿por qué es eso interesante? Bueno, porque en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 52, si recuerdan la historia allí, en una ocasión leemos que los fariseos le dijeron a Jesús que nunca un profeta se ha levantado. ¿De dónde, hermanos? De Galilea. Sin embargo, eso no era cierto. Claramente vemos que el profeta Jonás vino de Galilea. Ahora, hermanos, tengo que decir esto también. Ahí en Segunda de Reyes, leemos que durante su ministerio, el profeta Jonás literalmente profetizó que la nación de Israel iba a extender su tierra y su territorio. Que literalmente el reinado de Israel iba a crecer y extender su tierra. Y lo que vemos es que así como el profeta profetizó, la nación definitivamente se extendió su tierra y territorio, y ellos tuvieron mucho éxito y mucha prosperidad. Entonces, y escuchen esto porque realmente aquí está el punto, el profeta Jonás era un gran profeta de Dios. Él era lo que llamamos un siervo quien Dios usó grandemente. Y realmente ese es el contexto, el trasfondo que encontramos ahí en Segunda de Reyes. Que durante su ministerio, durante sus días, el profeta Jonás experimentó mucho éxito, que Dios lo usó grandemente y literalmente profetizó acerca de la nación de Israel y acerca de su tierra y su territorio, y Dios lo usó grandemente. Antes que su libro fuera escrito, Jonás fue usado grandemente por Jehová. El profeta tenía un ministerio poderoso, un ministerio fructífero, y Dios lo usó grandemente. Sin embargo, y escuchen esto, hermanos, porque esto es muy importante, en vez de escribir acerca de sus momentos y experiencias de éxito y prosperidad, en vez de escribir acerca de esos momentos cuando Dios lo usó grandemente, Jonás escribió de sus momentos de fracaso y errores. En otras palabras, en vez de escribir acerca de sus profecías, acerca del reinado y sus profecías acerca del éxito que la nación iba a tener, Jonás escribió acerca de sus luchas y acerca de sus imperfecciones. Nosotros, we would write, escribíamos acerca de nuestro éxito. Yo hizo esto y Dios me usó grandemente. Pero
eso no era Jonás. Jonás literalmente en su libro, él abrió su corazón y se enfocó no en su éxito, no en su grande ministerio, pero se enfocó en sus debilidades y sus fracasos y sus errores. Como vamos a ver, aún un gran profeta de Dios, aún un siervo de Jehová que Dios usó grandemente, aún esa persona todavía puede cometer errores. Todavía tienen luchas y problemas. Y lo que vemos, hermanos, es bajo la inspiración del Espíritu Santo, Jonás tomó el tiempo para escribir su historia de estos fracasos, de estas luchas, para que podamos aprender de él, para que podamos aprender de su historia, de su experiencia. Tristemente, hermanos, muchas veces entre la iglesia, entre los cristianos, a veces el profeta Jonás es visto a veces como un cobarde, like a coward, y a veces como un rebelde. A veces este profeta es visto como en una manera negativa, pero la verdad es, el profeta Jonás era un gran hombre de Dios. Este profeta era un héroe de la fe, quien solamente era humano. Gran hombre de Dios, pero todavía humano. Como nosotros, como todo el pueblo de Dios, este gran hombre de Dios, él tenía luchas, él tenía problemas con su actitud, como muchos de nosotros. Problemas con nuestro corazón, Esa era Jonás. Y Jonás, y esta es la razón por la cual me encanta al profeta Jonás. Jonás era tan maduro en el Señor, era tan confiado en su identidad en Cristo, que en vez de escribir de sus grandes hechos y su grande ministerio, Jonás escribió de su fracaso, porque él era maduro y él escribió de sus errores, de sus problemas, para que podamos conectar con él, para que podamos relacionarnos con él, para que podamos decir, yo soy como Jonás. Yo tengo a veces los mismos problemas y las mismas luchas. No soy perfecto. Gloria a Dios que aún el profeta de Dios no es perfecto. Hay esperanza para mí, hay esperanza. Porque aún Jonás, aún con todo su ministerio, todavía tenía luchas. Y Jonás quiere que aprendemos de su historia. Escuchen esto, hermanos. En inglés hay un dicho: even the best man is a man at best. Y esta es la traducción. Aún los mejores hombres siguen siendo solamente hombres. Y el profeta Jonás nos recuerda cuánto necesitamos la misericordia y la gracia de Dios. Que cada día necesitamos gracia. Porque sin Cristo no somos nada y no podemos hacer nada. Y este gran hombre de Dios me recuerda cuánto yo necesito un Salvador. Y necesito un Salvador cada día, cada momento. Ahora, gloria a Dios por las victorias del pasado.
gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en mi pasado. Pero todavía necesito victoria en el presente. Y todavía voy a necesitar victoria en el futuro. So, gloria a Dios por lo que Cristo ha hecho en mi vida, pero todavía necesito a Cristo. Necesito a Cristo todavía. Siempre voy a necesitar a Cristo. Siempre. Más y más y más de Cristo. Aún después de muchos años, aún después de muchas experiencias lindas y bonitas, aún después de muchas victorias en mi vida, en mi caminar cristiano, todavía esta noche necesito a Cristo. Porque al final del día, sin Cristo, no soy nada. Y eso es lo que Cristo nos dice. Cristo en el Evangelio de Juan, yo creo que es capítulo 15, versículo 5, Él nos dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Sin mí, tú no puedes hacer nada. Sin mí, tú no eres nada. Sin mí no hay esperanza. Necesitamos a Cristo. Y este gran profeta, un gran hombre de Dios, nos recuerda cuánto necesitamos a Cristo y cuánto necesitamos la gracia de Dios. Oh, hermanos, una exhortación. Nunca pensemos que ya no necesitamos la gracia de Dios. Nunca pensemos que ya sabemos todo. Porque algunos tienen esa actitud. Algunos cristianos, ellos piensan que ya han llegado y que ya saben todo. Pero nunca, hermanos, nunca pensemos que ya no necesitamos el Señor, que ya no necesitamos recibir algo del Señor, que ya hemos llegado en nuestro caminar cristiano. Hermanos, no hemos llegado todavía. Todavía necesitamos la gracia de Dios. Todavía necesito algo del Señor, algo fresco, algo nuevo. Oh, hermanos, más que nunca antes, hoy necesito a Cristo. Necesito una palabra fresca de Cristo. Necesito un toque fresco del Señor. Cada día necesitamos a Cristo. Porque even the best man is a man at best. Y todos nosotros tenemos luchas, tenemos problemas, tenemos necesidades. Y más que todo, necesitamos a Cristo. Hay un himno, hermanos, en inglés, un himno famoso en inglés que dice estas palabras. Te necesito, oh, te necesito. Cada hora te necesito. Salvador, ven y bendíceme. Me acerco a ti porque te necesito. Oh, hermanos, necesitamos a Cristo tanto. Entonces cada día tenemos que confiar en Él. Cada día tenemos que depender de Él. Cada día tenemos que buscarle, buscar su presencia, buscar su dirección, buscar su ayuda, buscar su poder. Y hermanos, nunca, pero nunca confiar en la carne. Nunca podemos confiar en la carne, confiar en nosotros mismos. Pero cada día
tenemos que tener esa actitud. Cristo es todo y mi necesidad más grande hoy es Cristo. Como ese himno, te necesito más que nunca antes. Señor, te necesito. Yo te he servido por muchos años, pero todavía te necesito, Señor. Todavía quiero recibir algo fresco. Quiero recibir algo nuevo de ti, Señor. No quiero la rutina, Señor. No quiero religión muerte, Señor. Pero quiero algo nuevo, Señor. Algo nuevo, algo fresco de tu presencia. Y hermanos, esa es una de las lecciones principales que Jonás quiere enseñarnos. Necesitamos a Cristo, porque sin Él, aún en nuestros mejores días, somos miserables pecadores. Sin Cristo no somos nada. ¿Cómo dicen amén a eso? Necesitamos a Cristo tanto, hermanos. Entonces vemos el ministerio de Jonás. Jonás tenía un gran ministerio. Dios lo usó grandemente. Él profetizó a reyes y a naciones y a reinados, pero en vez de escribir de su éxito, él escribió de su fracaso y de sus luchas, porque él quería que aprendamos de él. Ahora, hermanos, en el versículo 2, noten ahora la comisión de Jonás. Primero el ministerio de Jonás, pero ahora la comisión. Noten en el versículo 2 que Jonás fue comisionado, fue enviado por Dios de ir a Nínive. Y noten, hermanos, que el libro empieza con Dios llamando a Jonás de ir a la ciudad de Nínive. Y noten conmigo, versículo 2, y pregonar contra la ciudad, porque su maldad subió delante de Dios. Ahora, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de la ciudad de Nínive. Esta ciudad era una de las ciudades más principales del mundo antiguo. Eventualmente fue el capital del imperio de los asirios. Y en los tiempos de Jonás, hermanos, era una ciudad muy rica, muy grande, muy próspera, pero también fue una ciudad muy malvada y pecaminosa. Y literalmente ellos tenían la reputación de ser una gente de inmoralidad, depravación, idolatría y especialmente violencia. Ellos eran un pueblo sangriento. En inglés we would say a bloody city. Y noten, hermanos, que leemos que su maldad subió delante de Dios. Y para mí siempre esa descripción es tan interesante, que literalmente su maldad, lo que ellos estaban haciendo, subió delante de Dios. ¿Y qué es la idea ahí? Bueno, fácil de entender. Dios estaba perfectamente consciente de su maldad. Dios sabía exactamente lo que ellos estaban haciendo. Y en los ojos de Dios, esta ciudad no era una ciudad grande o rica o poderosa, sino una ciudad malvada, pecaminosa, corrupta y una ciudad que iba a recibir juicio
Y realmente la idea es, Dios ve las cosas tan diferentes que nosotros. Dios ve los reinos de los hombres tan diferente que nosotros. Entonces, hermanos, por su maldad, Dios, noten conmigo una vez más el versículo 2, Dios le dijo a Jonás que se levantara y fuera a Nínive para pregonar o para profetizar contra la ciudad. Y esta es la idea, esto es lo que Dios está diciendo aquí. Jonás, quiero que tú vayas a Nínive y avisarles de mi juicio venidero. Avisarles que pronto mi juicio viene. Diles, Jonás, que pronto yo voy a derramar mi juicio y mi ira sobre ellos. Esa fue la comisión que Dios le dio a Jonás. Ahora más, en un momento, como vamos a ver, esta comisión de Dios no fue recibido bien por Jonás. Jonás no va a aceptar esta misión, esta comisión de Dios. Porque en este tiempo, la ciudad de Nínive, que era parte del imperio de los asirios, literalmente eran los enemigos principales del pueblo de Israel. Y literalmente los israelitas odiaron a los asirios y también los odiaron a los israelitas. Estos países, imperios, no eran amigos, sino enemigos. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Vemos que Dios comisionó y mandó a Jonás a ir y ministrar no a sus enemigos, sino a sus enemigos. Ir y ministrar a la misma gente que Jonás odiaba con todo su corazón. Y no solamente Jonás, pero todo Israel odiaron a este pueblo. Y Dios literalmente lo comisionó, lo envió a su siervo a ir y ministrar entre sus enemigos. Y siempre para los estudiantes de la Biblia, siempre la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios envió a su profeta a ministrar a un pueblo malvado, a un pueblo pecaminoso? Los mismos enemigos del pueblo de Dios. Algunos dicen, en vez, ¿por qué Dios no los destruyó? ¿Por qué? ¿Por qué darles una segunda oportunidad? ¿Por qué darles un chance? Este pueblo no mereció una segunda oportunidad. Entonces muchos hacen la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esta gran comisión de ir a esta nación? Siempre esa es la pregunta, ¿por qué? Podemos decir, ¿por qué? ¿Por qué el libro de Jonás? Porque realmente ese es el tema principal del libro. Y aquí está la respuesta, hermanos. Bien fácil de entender. Porque este es el corazón de Dios. En este versículo que vemos el corazón de Dios. Es como si Dios está abriendo los cielos y demostrándonos un cuadro de su corazón. Este es el corazón de Dios. Dios es un Dios
misericordioso, amoroso, bondadoso, un Dios lleno de gracia, lleno de amor. Y Dios amaba a la gente de Nínive. Dios amaba a este pueblo y Dios estaba preocupado de ellos. Definitivamente Jonás no estaba preocupado y definitivamente el pueblo de Israel no estaba preocupado, pero Dios sí estaba preocupado. Sí estaba Dios tenía una carga para este pueblo. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace este Dios misionero? Este Dios lleno de amor y gracia y misericordia. Dios envía a su siervo. Dios envía a su mensaje. Dios da a este pueblo una oportunidad para oír y recibir las buenas nuevas del Evangelio. Porque ese es el corazón de Dios. Dios es un Dios misionero. Y Dios envió a su siervo a un pueblo de los gentiles. Este pueblo no es de Israel, no son judíos, son gentiles. Y ya vemos el plan de Dios. Una vez alguien me dijo, en el Antiguo Testamento solamente vemos que la salvación era para el pueblo de Israel. Y yo recuerdo que respondí, ¿qué? ¿Has leído el libro de Ruth? ¿Has leído el libro de Jonás? ¿Has leído de un hombre llamado Abraham? ¿Abraham era judío? No, no era judío. Era del Ur, ¿de dónde, hermanos? Amén, de Babilonia. Entonces, todos vemos desde el principio que el corazón de Dios es para todas las naciones. Este es un Dios misionero, listo para enviar, listo para salvar, listo para hacer algo nuevo. Listo, siempre listo para dar una segunda oportunidad. Siempre listo para traer la salvación. Y escuchen esto, hermanos, porque para mí esto es tan increíble. Realmente lo que vemos en el versículo 2 es un cuadro. Llamamos en la teología, llamamos esto un tipo, una sombra del día cuando Dios iba a enviar a su Hijo. No a una ciudad malvada o pecaminosa, sino a un mundo malvado y pecaminoso. Como vamos a ver y vamos a hablar más acerca de esto en el futuro, en Jonás encontramos un tipo de Cristo. En Jonás encontramos un cuadro, una sombra de Cristo. Un cuadro del día cuando Dios iba a enviar a su Hijo al mundo perdido, a un mundo malvado, pecaminoso. Pero como Jonás, un día Dios iba a enviar a su Hijo. Porque ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es misiones. Y realmente lo que vemos aquí antes de Mateo 28, 18 al 20, ya vemos la gran comisión. Ya vemos una sombra del gran comisión. Que un día Dios iba a enviar a sus mensajeros, a sus siervos, a todas las naciones. No solamente a Israel, no solamente al pueblo de Dios, pero a todas las naciones. Un día Dios iba a enviar a sus mensajeros, a sus discípulos, a su iglesia, nosotros.
porque ese es el corazón de Dios. Misiones, la salvación. Dios siempre está buscando al perdido. Dios siempre está listo para dar una segunda oportunidad, una tercera oportunidad. Dios siempre quiere hacer algo nuevo. Siempre hay esperanza en Cristo. Siempre Dios está listo para recibir al pecador, a recibir al perdido. Y ya vemos en este texto un cuadro del corazón de Dios, de la gran comisión. Es como ya vemos las palabras: ir y hacer discípulos a todas las naciones, porque ese es el corazón de Dios y siempre ha sido el corazón de Dios. Y aquí está la aplicación, hermanos. Voy a terminar este punto con esto. En la misma manera que Dios envió, que Dios comisionó al profeta Jonás, en la misma manera Dios quiere enviar a nosotros. Dios quiere comisionar a nosotros. Dios quiere usar a nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos un Nínive en nuestra vida. Cada uno de nosotros es un familiar, algunos es hijos, algunos es compañeros de trabajo, algunos es vecinos, pero cada uno de nosotros tenemos un Nínive en nuestra vida. Y ahí está el campo, ahí está nuestro campo, ahí está nuestra misión. Y Dios quiere enviarnos, Dios quiere usarnos, aún con todas nuestras imperfecciones y luchas y limitaciones. Dios todavía quiere usarnos y enviarnos a Nínive. Porque todos nosotros tenemos un Nínive. ¿Qué es tu Nínive? ¿Puedes pensar en nombres ahorita? Hijos, primos, familiares. Ese es tu Nínive. Ese es el campo misionero. Y Dios quiere alcanzarlos. Dios ama a esos familiares más que nosotros. Y Dios está listo para usarnos. Dios está listo para usar nuestros labios, para usar nuestras palabras. Y como Jonás, Dios nos está enviando. Pero la pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a responder como Jonás? ¿O vamos a responder como el profeta Isaías? Cuando él dijo: heme aquí, envíame a mí. Entonces encontramos primero el ministerio de Jonás. Segundo, la misión, la comisión de Jonás. Pero ahora, hermanos, y voy a terminar con esto, no va a durar mucho tiempo esta noche. Noten ahora en el versículo 3, noten la desobediencia de Jonás. La desobediencia. Porque noten ahora, hermanos, en el versículo 3, ahora encontramos la reacción de Jonás de las órdenes de Dios. Y noten lo que leemos. Y Jonás se levantó para ir a Nínive. No, hermanos, no. Pero para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dios le dijo a Jonás una cosa y en vez de obedecer, Jonás hizo otra cosa, como nosotros a veces. Y literalmente, en vez de viajar al este, a Nínive, él viajó al oeste, a Tarsis, lo que conocemos como España. Literalmente, Jonás viajó en la dirección opuesta.
Ahora, hermanos, eventualmente, en el futuro, en el capítulo 4, versículo 2, Jonás nos va a decir por qué huyó de Dios, por qué huyó o trató de huir de la presencia de Dios. Y como vamos a ver, no fue porque él tenía miedo o porque él tenía problemas así, pero hizo lo que hizo porque no quería ver a la ciudad salvada. Esa es la razón por la cual él huyó. Él quería que Dios destruyera la ciudad y no salvara. ¿Por qué? Porque Jonás sabía el carácter de Dios. Este profeta era un hombre de Dios que conocía profundamente a Dios. Y él sabía que si la gente se arrepentía, Dios iba a darles una segunda oportunidad. Y Jonás no quería ver eso. Jonás no quería salvación para este pueblo, pero quería destrucción, juicio, la ira de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Bueno, trató de huir de la presencia de Dios. Literalmente, él dijo, I'm out of here. Y no sé cómo decir eso en español, hermanos, perdón, pero I'm out of here. Y luego, ¿es eso you say, I'm out of here? No, hermanos. Y se nos dice, hermanos, para terminar, noten conmigo, que Jonás descendió a un lugar llamado, ¿qué, hermanos? Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y se nos dice que después de pagar el pasaje, el boleto, Jonás entró en ella y empezó a viajar a Tarsis. Y noten cómo el versículo 3 termina. Lejos de la presencia de Dios. Entonces la idea es, él está tratando de huir de la presencia de Dios, del llamado de Dios, de la voluntad de Dios. Jonás no quiere obedecer la voluntad de Dios, el llamado de Dios, y él está tratando de huir, esconderse de la presencia de Dios. Y para terminar, hermanos, quiero terminar con dos cosas. Quiero enseñarles dos cosas que vemos aquí en el versículo 3. Y voy a terminar con esto, les prometo. Primero, hermanos, noten que cuando Jonás descendió a Jope, estaba una nave dispuesta y lista para recibirlo. Noten que inmediatamente ya estaba una nave listo y dispuesto para recibir a Jonás. Y esta es la aplicación. Satanás siempre tiene una nave dispuesta y lista para llevarnos lejos de la voluntad de Dios. Siempre las naves de Satanás siempre están listas, siempre están dispuestas para recibirnos y llevarnos no a la presencia de Dios, pero lejos de la presencia de Dios, lejos de la palabra de Dios, lejos de la voluntad de Dios. Satanás siempre tiene sus naves listas para nosotros, porque Satanás no quiere que sometamos a la voluntad de Dios. Satanás no quiere la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces él siempre está listo con sus naves. Siempre está listo para tentarnos. Siempre está listo para distraernos. Siempre está listo para mantenernos lejos de la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿qué son las naves de Satanás? What are the boats? What are the ships of Satan? Posiblemente puede ser la nave de una relación
de una relación. Para algunos es la nave del trabajo extra. No puedo ir a la iglesia, no puedo ir a ministrar, no puedo ayudar porque tengo que trabajar overtime. La nave del dinero extra. Oh, esa es una nave de Satanás. Listo para recibirnos, listo para mantenernos lejos de la voluntad de Dios. Para algunos es un pecado que no ha sido confesado. Un pecado que no ha sido tratado con la sangre de Cristo. Esa es un nave que Satanás usa para llevarnos lejos de la presencia de Dios. A veces es una emoción, a veces es una actitud en nuestro corazón. Y Satanás siempre está listo con sus naves. Siempre Satanás está listo para recibirte. Porque Él quiere llevarte lejos de la presencia de Dios. Y vemos eso aquí en Jonás. Inmediatamente ahí en Jope, véngase Jonás, estamos listos para recibirte. Tu cuarto está preparado. Siempre Satanás tiene una nave lista para llevarnos lejos de Dios. Segundo, voy a terminar con esto. Noten, y en el hebreo, esto es más claro en el hebreo, hermanos, en el texto hebreo, pero podemos verlo también en nuestra traducción. Noten, hermanos, que cada paso lejos de la voluntad de Dios es un paso hacia abajo. Cada paso lejos de la voluntad de Dios es un paso hacia abajo. Y esta es la idea. Cuando Jonás empezó a huir de la presencia de Dios, cada paso fue un paso hacia abajo. Y literalmente esta es la idea en el hebreo. Primero, Jonás descendió a Jope. Descendió. Y luego descendió a la nave. Y luego después de eso, como vamos a ver, descendió al mar. Hasta que finalmente Jonás descendió al vientre de un gran peso. Pero literalmente vemos ese cuadro, ese mensaje. Todo lo que vemos es que Jonás descendió y descendió y descendió y descendió. Escuchen esto, esa es la desobediencia. Eso es huir de la presencia de Dios, huir de la voluntad de Dios. No vas a tomar pasos hacia arriba, sino hacia abajo. No va a ascender, sino vas a descender. Y muchos tienen esa actitud. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, yo voy a vivir mi propia vida y yo voy a ascender las escaleras de este mundo. Pero la cosa no se trata así. Cada paso lejos de la presencia de Dios es un paso hacia abajo y abajo y abajo hasta que la persona entre al infierno. No es cielo, es un infierno. Tú vas a ser la persona más miserable en todo el mundo. Saber la voluntad de Dios y no obedecerla solamente produce miseria. Tener un llamado sobre tu vida y no obedecerlo solamente produce miseria. Experimentar la presencia de Dios y ahora estás huyendo de Dios.
tú vas a ser la persona más miserable en todo el mundo. Porque cada paso lejos de Dios es un paso hacia abajo. Y vemos que Jonás descendió. Y luego descendió. Y luego descendió. Y luego descendió. Hasta que finalmente estaba en el vientre de un gran pez. Oh, hermanos, la mejor cosa que podemos hacer es obedecer a Dios. Y decir, Señor, no tengo mucho. Señor, tengo muchas limitaciones. Señor, hago a veces muchos fracasos. Make a lot of mistakes. Pero, Señor, aquí estoy. Úsame, Señor. Úsame para tu gloria. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Señor, yo quiero alcanzar a mi Nínive, Señor. Oh, Señor, yo sé que yo tengo un Nínive, Señor. Yo tengo familiares, y yo tengo vecinos, y yo tengo compañeros de trabajo que no te conocen, Señor. Y aún con todas mis limitaciones, úsame, Señor, para tu gloria. Señor, yo quiero obedecer tu voluntad, tu llamado. Y Señor, yo quiero tomar pasos no hacia abajo, pero hacia arriba. Úsame para tu gloria. Tenemos que aprender de Jonás. Dios les bendiga. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Póngase de pie, hermanos, y vamos a orar. You can come up, my brother. Señor, gracias primero por tu palabra, Señor. Gracias que tenemos un lugar donde podemos venir y podemos estudiar tu palabra como una familia, Señor, porque confesamos, Señor, sabemos, Señor, que nuestra necesidad más grande es ti, Señor. Nuestra necesidad más grande es tu palabra, Señor. Queremos oír palabra de Jehová. Queremos oír la verdad que solamente viene de la palabra de Dios. Y esta noche, Señor, tú nos has hablado. Señor, tú nos has hablado a nuestro corazón. Y tú nos has mostrado, Señor, que cada uno de nosotros tenemos un Nínive, Señor. Y como Jonás, Señor, tú quieres enviarnos, tú quieres usarnos, Señor, para alcanzar a ese Nínive, Señor. Tú quieres levantarnos, Señor, aún con todas nuestras limitaciones, aún con todos nuestros fracasos. Tú quieres levantarnos y usarnos y enviarnos a nuestro Nínive, a ese familiar, a ese hijo, a ese nieto, a ese vecino, a ese compañero de trabajo. Oh, Señor, sabemos nuestra gran comisión, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Pero confesamos, Señor, que sin ti, Señor, no podemos hacer nada, Señor. No tenemos las palabras, no tenemos las fuerzas, y a veces, Señor, aún no tenemos el deseo, Señor. Confesamos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada. Así que esta noche, Señor, te pido, Señor, que esta noche tú nos des más de tu gracia, Señor. Que esta noche tú nos des más de tu espíritu, de tu presencia. Y que esta noche, Señor, que tú puedes llenarnos con tu poder, Señor. Que tú puedes llenarnos con tu Santo Espíritu. Y que podemos ser testigos de Cristo. Porque ese es nuestro deseo más grande. Queremos ser testigos. Queremos impactar nuestra familia, nuestra generación para Cristo. No queremos huir del llamado, pero queremos obedecer el llamado.
Queremos someternos a tu voluntad. Oh Señor, ten misericordia. Te necesitamos, Señor. Ten misericordia. Como Jonás, Señor. Oh, ten misericordia. Y danos tu gracia, Señor. Porque sin ti no somos nada y no podemos hacer nada. Hermanos,